Estimados compañeros, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos y bienvenidas a continuar con estas etapas de metodología de la investigación. El día de hoy, estimados compañeros, tenemos el tema análisis de resultados y formulaciones de conclusiones. Seguramente este es el último, pero no el menos importante. Así que, estimados compañeros, vamos a tomar mucha atención porque esta etapa es muy importante. Empezamos con la primera diapositiva. Entonces tenemos que al inicio nosotros habíamos buscado un tema. Como ustedes recordarán, estimados compañeros, al inicio nosotros teníamos la opción de buscar un tema educativo relacionado a las clases de inglés, de modo que nosotros busquemos información, busquemos investigar algo interesante que a nosotros nos vaya a servir en la vida profesional. Y luego nosotros buscábamos unos conceptos, los conceptos relacionados a esos. Podemos recordar el storytelling que unos compañeros habían escogido y habíamos visto que el storytelling era una herramienta que podría ayudar a que los estudiantes a través de las historias puedan tener más acercamiento hacia la asignatura, sea más interesante, ¿no es cierto? Entonces, compañeros, luego de ello, de haber buscado en diferentes autores, en especial en los últimos 5 años, hemos encontrado mucha información sobre storytelling. ¿Qué es lo que dicen del storytelling? ¿Qué es lo que dicen los entendidos sobre esta metodología? Luego habíamos hablado del diseño metodológico. Algunos íbamos más a lo cuantitativo, otros íbamos más a lo cualitativo, etcétera, etcétera. Y de pronto empezamos nosotros a realizar entrevistas, empezamos a botar números y todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca hacer con esos números, con esa información? En este momento, estimados compañeros, vamos a hablar de lo que es el análisis e interpretación de resultados. ¿Qué es esto, estimados compañeros? En primer lugar, tenemos que saber que el análisis es simplemente organizar, sintetizar y dar sentido a la información recopilada a lo largo de la investigación. Recordemos, estimados compañeros, que necesitamos que estos datos sean lo más objetivo posible del mundo. Por ejemplo, si yo en el transcurso, ¿no es cierto?, de lo que yo he estado investigando, me fascinó el storytelling y yo digo, bueno, el storytelling yo le voy a poner hasta en mi boda porque me parece lo máximo, ¿sí? Voy a decir algo, voy a contar una historia para que sea pues algo mucho más significativo. Entonces, compañeros, ese tipo de cosas vamos a tener que retirarlas. Tiene que ser simplemente los datos que nosotros hayamos recogido, no esos sentimientos, no ese agrado, no esa parte personal que uno tiene de apego tal vez al tema que uno lo ha realizado, porque es probable que los datos sean diferentes a lo que yo estaba pensando. Eso quiere decir que muy probablemente si yo planteé el storytelling en una institución educativa y no funcionó, yo no voy a cambiar los datos porque a mí me encanta el storytelling, ¿no es cierto? Entonces, compañeros, tiene que ser totalmente objetivo, no subjetivo. No tiene que ser algo interno mío, no tiene que ser un gusto mío, sino tengo que basarme exactamente en los datos que yo he recopilado, que yo he recibido, ¿no? Entonces, compañeros, vamos a hablar ahora de lo que va más allá del análisis de datos. ¿De qué es esto, estimados compañeros? Además, ¿no es cierto?, el análisis de resultados contribuye a validar o refutar la hipótesis. ¿Cómo que son estas de las hipótesis? Nosotros habíamos hablado, ¿no? En este momento, pues voy a contarles algo como aplicando el storytelling asimismo en esta clase. ¿Qué es lo que sucedió en 2018? Un científico chino llamado He había desarrollado o había inventado, ¿sí?, una manera de dominar los genes antes de la concepción, ¿sí?, de dos gemelas. Estas dos gemelas son Li y Nana, ¿sí?, Lulu y Nana. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él modificó los genes para que cuando ellas crezcan, cuando ellas salgan a la luz, simplemente no tengan pues el problema de contraer VIH. Eso quiere decir que ellas crecían inmunes al VIH, ¿no? Obviamente, pues ustedes saben, estimados compañeros, que esto está totalmente pues prohibido por la ciencia, empezar en estos momentos todavía a monear los genes humanos, pero la hipótesis de He era esta. La hipótesis era que si nosotros, a través de una técnica, modificamos estos genes, podría ser
que las personas nazcan, en este caso las gemelas Lulú y Nana, nazcan sin el problema de contraer VIH, sin contraer SIDA, ¿no? Obviamente, pues por la BBC salió esta noticia, ¿sí? Y la hipótesis, pues aún no se la puede conocer si realmente estas niñas pueden contraer o no pueden contraer, ¿no? Entonces, ¿qué quiero llegar a esto, estimados compañeros? Que la hipótesis tiene que ser verificada, ¿sí? Hasta que estas niñas crezcan, y obviamente no vamos a saber cómo está, porque es probable incluso que al modificar los genes ellas más bien creen otro tipo de problemas, inclusive el cáncer, ¿sí? De acuerdo a los entendidos. Nosotros tendremos que esperar los resultados a ver si la hipótesis de He han sido reales. En el caso del storytelling, pues nosotros habíamos conversado, ¿sí? Que el storytelling podía ayudar a captar un poco más la atención, como lo acabo de hacer en este momento. No es una historia, obviamente, es algo real que ocurrió en el 2018. Entonces, nosotros tenemos que verificar si la hipótesis era real, si la hipótesis fue lo que nosotros estábamos pensando. Ojo, estimados compañeros, que la idea de nosotros aportar con el storytelling dentro del aula era captar más la atención de los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es mi hipótesis, que yo voy a tener mejores resultados, porque comúnmente nosotros cuando damos una clase normal, sí, la mente se nos vuela, pero cuando escuchamos una historia, ¿qué es lo que sucede? Nosotros automáticamente tomamos más atención y tal vez recordemos la historia más que alguna suma, alguna resta o en el caso de la gramática, algún proceso gramatical. Entonces, compañeros, nosotros al momento que tenemos estos datos, nos arrojan todos estos datos, ¿no? Correspondiente a si el profesor utiliza el storytelling, si le gustó a mi estudiante el proceso de storytelling, si hacemos una evaluación a ver cómo me va sin storytelling y con storytelling y todo eso, yo creo esta parte que nosotros decimos en análisis de datos, ¿no? Vamos a dar otro ejemplo, estimados compañeros. Sí, este es el impacto de la actividad física en la salud cardiovascular de los adultos mayores. Todos sabemos que los adultos mayores son aquellas personas que están, sí, más de 60 años, aunque muchos hoy en día pues se les ve jovencitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiere decir, profe Juan Pablo solo necesita 10 años más y ya soy un adulto mayor, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos, estimados compañeros? La muestra, ¿sí? ¿Cuál es la muestra? Hemos recolectado a 100 adultos mayores, ¿sí? 100 adultos mayores para que participen en este estudio, ¿sí? La hipótesis es que nosotros pensamos que al momento que los adultos mayores hacen aeróbicos, hacen ejercicio, van a mejorar su estilo de vida. Aparte de esto, de mejorar el estilo de vida, también ellos mejorarán su salud cardiovascular. Y a la vez también los niveles de colesterol, de LDL, también van a mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Yo he creado todo el proceso y ahora tengo a mi haber todos estos datos. Tengo todos los datos y los resultados ¿de qué? De estos estudios. Entonces, voy a comparar a aquellos, ¿sí?, adultos mayores que no tienen una actividad física con aquellos 100 que sí los estamos teniendo, ¿no? Traímos a 100 y les hacemos que hagan, ¿no es cierto?, sus ejercicios. Aquí tenemos este personaje, tiene 72 años, usted lo puede ver en pantalla, ¿sí? Aunque usted no lo crea, tiene este físico, ¿sí? Así que, estimados compañeros, no es tarde todavía para ponernos en forma, ¿sí? Así que, estimados compañeros, estos son los resultados, pues, que nos arrojaron, ¿no? El resultado replantea la importancia de promover la actividad física, ¿sí?, en la población de adultos mayores, ¿sí?, para mantener la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque los datos a mí me dieron que tuvieron, ¿no?, una baja del 5% en el colesterol LDL y a su vez aumentaron en el 10% las articulaciones, en especial pues a base de la toma, cuando nosotros nos tomamos, ¿no es cierto?, la muestrita, a ver cómo está la hipertensión, mejoraron un 10%, versus aquellos que no hicieron ejercicio, ¿no? Entonces, aquí hay un post-test y un pre-test, ¿no es cierto?, obviamente, pues, para ver cómo estaban al inicio, sin ejercicio, ¿sí? Entonces, ahí les midieron, pues, la actividad cardiovascular y luego, pues, hicieron esta comparación. A la vez, estimados compañeros, vamos finalmente ahora sí a las conclusiones.
Tenemos que tener mucho cuidado con las conclusiones, estimados compañeros, porque muchas personas, pues cuando hacen este tipo de investigaciones, lo que les interesa es saber la opinión, ahí sí, de lo que fue el estudio, ¿no? De pronto es posible que usted diga, bueno, la hipótesis simplemente es rechazada porque no tuvo los resultados que nosotros esperábamos, o simplemente pues decir, no, las hipótesis pues fueron rectificadas, fueron pues ahí ratificadas, porque yo digo, sí sucedió eso, ¿no? Para ello, estimados compañeros, tenemos que recordar que los conceptos tienen que estar enfocados bastante en los objetivos y los resultados obtenidos, ¿no? ¿Por qué decimos objetivos? Porque de pronto, estimados compañeros, puede pasar que yo me dé cuenta que en una de las preguntas, en este caso el storytelling, yo puse la edad del profesor, ¿no? Cuando no es relevante. El objetivo no era ver al profesor, ni aún peor la edad. El objetivo era de saber el impacto del storytelling en una aula de clase, ¿no? Suele también pasar que uno pone preguntas que cuáles son el nombre de los niños o de los estudiantes y del profesor, pero eso es irrelevante porque a mí no me sirven los nombres, a mí lo que me sirve directamente son los resultados, si se interesaron más por la clase o no, ¿sí? Entonces, compañeros, los objetivos tienen que ser muy bien identificados, incluso antes de realizar las preguntas. Por eso es importante, estimados compañeros, que nosotros presentemos las encuestas a un profesional para que nos diga, estas preguntas no van. Sí, estas preguntas son irrelevantes, ¿no? Comúnmente uno cree que una encuesta tiene que tener nombre, edad y ese tipo de cosas, ¿no? Depende mucho, estimados compañeros, de lo que yo esté buscando. Y en las conclusiones tengo que basarme solo en eso. También tenemos que evitar información redundante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir redundante? Que uno está ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo, ¿no es cierto? Como a veces uno se acuerda de un problema y trae los problemas de los 40 años de atrás, ¿no? Está ahí mismo y ahí mismo. No lo supera, como decimos, ¿no? Entonces, estimados compañeros, hay que evitar eso, de que estemos repitiendo y repitiendo los mismos resultados. No deben aparecer elementos nuevos, ¿sí? Como les decía, ¿no? Empezar a decir, el profesor tiene experiencia o no tiene experiencia en computación, oiga, pero si no tenía nada que ver con el storytelling, no tengo por qué incluir información que no estaba planteada en los objetivos. Es importante negar o confirmar la hipótesis, como lo habíamos enunciado hace un momento, ¿no? También pues tenemos que mencionar los resultados arrojados, una vez más hay que decirlo, ¿no? Y cuidar la redacción, ortografía y la presentación. Fíjense, estimados compañeros, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Supongamos que nosotros somos ya investigadores, somos científicos y todo eso, y viene pues el Seguro Social, el IES, y nos pide a nosotros, vea, nosotros queremos que usted nos diga cuántas personas mayores de 60 años vamos a tener en el 2045, ¿no? Para ver si el presupuesto nos alcanza, ¿no? Estos datos son reales a nivel mundial, compañeros, los que ven ustedes en pantalla, ¿no? Y obviamente pues aquí tenemos datos desde el 2015. Entonces, las conclusiones y los resultados será tal vez una comparación desde el 2015 hasta el 2045, dejando fuera el 2050 porque eso no nos habrían pedido, ¿no? Pero de todas formas es muy probable que a veces tengamos resultados hasta más allá de la muestra. Como ustedes pueden ver, estimados compañeros, va a subir bastante para 2050, el 32.4 millones son por millones de personas, más o menos el 21.5% de la población mundial, ya será, en este caso ya seremos, ¿no? Hasta si hay vida y salud, pues hasta ese año, ¿no? Ya adultos mayores, ¿no? Entonces ahí viene el seguro y va a decir, bueno, imagínense, vamos a subir la tasa a tanto, ¿sí? Y vamos a tener que pagar a ellos, ¿no? Vamos a ver si nos da o no nos da, o simplemente pues nos damos de quiebra, por dar solamente un ejemplo, ¿sí? Entonces, compañeros, ahí tienen más o menos los datos estadísticos, dependerá mucho de lo que nosotros nos pusimos como objetivos. El objetivo era simplemente saber hasta cuánto va a subir. Los datos para acá ya no me van a servir, ¿ok? Bien, entonces, estimados compañeros, para terminar esta clase, ¿sí? Como siempre, deseándoles a ustedes lo mejor, la redacción del análisis de resultados y conclusiones, como ustedes acaban de ver,
de una investigación es de suma importancia, porque no me sirve de nada, estimados compañeros, tener una belleza, como decimos acá, algo extraordinario en autores y todo eso, si no tengo datos, si no tengo arrojado datos pueden estar interpretados también, ¿ya? Entonces, nos permite comunicar de manera clara y precisa los hallazgos obtenidos y las conclusiones derivadas de ellos. Recordemos, estimados compañeros, que después de este estudio podremos continuar con más estudios referentes al mismo o incluso dar paso a otros investigadores para que continúen desarrollándolo, ¿no? Es importante reconocer que redactar el análisis de resultados y conclusiones implica más que simplemente describir datos. Sí, recuerden, implica reconocer los objetivos para saber que estoy llegando al punto exacto, incluyendo la hipótesis, ¿no? Entonces, estimados compañeros, ha sido eso todo por el día de hoy. Como siempre, pues deseándoles a cada uno de ustedes lo mejor de lo mejor y estamos viéndonos próximamente en otra clase. Suerte, compañeros.